Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video presentado por Josué Ventura, Pablo Gutiérrez, Malu Andamayo, Luis Chagua y Jeremy Minaya. El tema que vamos a presentar es vectores. Primero vamos a definir qué es un vector. Un vector es un segmento de recta orientado que sirve para representar magnitudes vectoriales. Un vector también puede referirse a un ente matemático. ¿Y qué es un ente? Un ente es todo lo que está en nuestra imaginación. Ahora hablaremos sobre las propiedades de un vector. Tenemos el módulo y dirección. El módulo es el tamaño de un vector. La dirección se está presentando como una orientación y también como un sentido. La orientación viene reflejado por la dirección, en este caso alfa. Y el sentido viene a ser dónde se dirige el vector. Vector unitario. Los vectores unitarios señalan direcciones en el espacio y tienen magnitud 1, sin unidades. Y como vemos en el gráfico, los vectores unitarios se pueden representar por I, J y K. Alineados, por ejemplo, el vector unitario I está alineado con el eje X, el J con el Y y el K con el Z. Recuerda que el vector unitario se calcula como el vector entre el módulo del vector. En este caso es el vector A entre el módulo del vector A. Entonces, si tenemos un ejemplo, para calcular el módulo del vector A, la raíz cuadrada viene a ser la suma de cuadrados de los siguientes datos y eso me va a dar la raíz cuadrada de 178. Y podemos fraccionarlos para saber que tenemos los datos con sus respectivas direcciones. Ahora hablemos de los componentes rectangulares. Los componentes rectangulares de un vector son los datos que conforman dicho vector. Una manera para determinarlos es necesario tener un sistema de coordenadas, el cual generalmente es el plano cartesiano. Entonces, en la imagen podemos ver el plano cartesiano y en la imagen también se puede observar que mi ángulo está en el segundo cuadrante. Recuerda que esto viene a ser lo que es trigonometría básica, donde el punto donde estoy señalando es el primer cuadrante, el siguiente punto segundo cuadrante, el de abajo sería tercer cuadrante y por último el cuarto cuadrante. Entonces mi ángulo está direccionándose al segundo cuadrante. Para yo calcular los componentes, puedo yo calcular de la siguiente manera. Si acá es el ángulo θ, yo puedo calcular lo que me falta para llegar al suplemento, o sea, 180. Digamos que el ángulo θ sea de 150 grados. Entonces, ¿cuánto le faltaría para 180? 30 grados, ¿no? Y el 30 grados se posiciona en el eje horizontal. Eso sí es que yo quiero sacar el módulo, ¿sí? Ahora, si es vectorialmente, el vector se está direccionando, pero a la izquierda, o sea, sería menos I. Y si quiero en vertical, sería más J, porque está direccionándose hacia arriba. Entonces, cualquier vector se puede representar como la suma de un vector paralelo al eje X y al otro paralelo al eje Y, ¿sí? Esto viene a ser una representación vectorial. Recuerda bien los cuadrantes. Recuerda que siempre en el primer cuadrante todos son positivos. Y los demás cuadrantes ya va a depender de acuerdo a la identidad trigonométrica que se requiera. Descomposición de un vector. Un vector se puede representar como la suma de vectores que formen un ángulo de 90 grados. Entonces, aquí tenemos que los vectores se pueden representar en 2 o 3 dimensiones. En 2 dimensiones ya lo hemos visto. En 3 dimensiones podemos tener acá I, J y K, donde cada vector podemos descomponerlo de acuerdo a la dirección. Ahora, lo que estamos hablando anteriormente viene a ser lo más común que nosotros podemos ver. Viene a ser la descomposición en el plano cartesiano, pero ya referido a un módulo. Si yo quiero tener el vector, quiero saber cuánto vale el vector de fx, el ángulo siempre tiene que estar en el eje x, ¿sí? Y cuando el ángulo está en el eje x, viene a ser representado por el coseno del ángulo, multiplicado por el módulo.
¿sí? Pero el módulo viene a ser el vector f. Ahora, si yo quiero verticalmente para fy, lo que tengo que hacer es multiplicar ahora el seno del ángulo por el módulo del mismo vector. En este caso es f. ¿Sí? Y eso viene a ser vectorialmente. Esto viene a ser vectorialmente. Si yo quiero módulo, puedo trabajar aprovechando que el vector x y y forman un ángulo de 90 grados, puedo trabajar el teorema de Pitágoras. Igualmente viene a ser la descomposición en el plano cartesiano para 3 dimensiones. Viene a ser lo mismo, aplicando la suma de cuadrados para módulo, y para vectores puedes trabajar con los componentes, ¿no? De acuerdo a la identidad trigonométrica que se requiera. Cosenos directores. Estos cosenos directores son los ángulos comprendidos entre el vector unitario al vector A. ¿Sí? Si yo quiero calcular, por ejemplo, el coseno de alfa, viene a ser el vector x entre el módulo del vector A. Coseno de b, el vector y1 entre el módulo del vector A. Coseno de y es igual al vector z1 entre el módulo del mismo vector A. Y de lo anterior se cumple que la suma de cuadrados de coseno de alfa más coseno de beta más coseno de y viene a ser igual a 1. ¿Y esto cómo se cumple? Sabemos que el coseno de alfa es igual a x1 entre el módulo del mismo vector. Esto lo podemos reemplazar aquí y elevar al cuadrado. Lo mismo pasa con coseno de beta. Podemos reemplazar esto al cuadrado. Coseno de y, podemos reemplazar esto al cuadrado. Y sigue siendo la unidad. Entonces quedaría así. ¿Sí? Y acá se está formando una suma de cuadrados donde me estoy dando cuenta que en el denominador son iguales. Se forma una fracción homogénea donde el módulo de A o el módulo del vector A pasa a multiplicar y me quedaría como una raíz cuadrada de la suma de cuadrados de los vectores x1, y1 y z1. Para calcular una suma de vectores tenemos 3 casos. El caso A podemos representarlo de la siguiente manera. Si yo pongo el vector P y el vector A mediante la cola, este vector A lo puedo trasladar a su paralela, que es en la derecha, y la continuación de B con A me daría un vector resultante que es el vector C. Tanto el caso A como el caso B son iguales, pero el caso C se representa mediante el método de paralelogramo. Resta de vectores. Para hacer una resta de vectores puedes trabajar a tu modo. En este caso se ha puesto un vector que se direcciona hacia la izquierda y un vector que se direcciona hacia abajo. Si yo cambio el sentido del vector, o hago un giro de 180 grados, el vector me va a indicar que ahora ha cambiado de signo. ¿Y eso por qué ha pasado? Porque ha cambiado el sentido. Otra forma para trabajarlo es poner dos vectores uno a continuación de otro. Producto escalar. El producto escalar de dos vectores A y B se denota A por B. Por esta notación, el producto escalar también se denomina producto punto. Aun cuando el vector A y el vector B sean vectores, la cantidad de A por B es un escalar. ¿Sí? Esto tiene que quedar bien claro. El producto escalar es una cantidad escalar. ¿Cómo se calcula? Como el módulo de A por el módulo de B por el coseno, en este caso, del ángulo, ¿no? Phi. Hay muchas maneras de calcular en un producto escalar. Una de ellas sería que se coloquen los vectores cola con cola. En el caso de la otra imagen de B, yo tengo los vectores, como en el caso A, cola con cola, y el vector B tiene una proyección donde cae en el vector A. Esa proyección es igual a B coseno de phi. Y también puedo trabajar de la siguiente manera. La proyección de B forma 90 grados con el vector de A, donde la proyección de B es A coseno de phi. Esto tiene que quedar muy claro. Recuerda que el producto escalar siempre es conmutativa.
Para calcular el producto escalar o el producto punto, se calcula el módulo del vector A en el eje X con el módulo del vector B en el eje X, más el módulo del vector A del eje Y por el módulo del vector B del eje Y, más el producto de módulos de A y B en el eje Z. Una aplicación del producto escalar, si es que yo tengo los vectores A, B y C, yo quiero obtener los productos escalares ¿de quién? De A por B, B por C y A por C. El producto vectorial de dos vectores A y B, también llamado producto cruz, se denota con A por B. Como su nombre lo indica, el producto vectorial es un vector en sí mismo. Esto es, si C es igual a A por B. Para calcular la magnitud del producto vectorial, se calcula como el módulo de A por B por el seno del ángulo. La interpretación geométrica en el producto escalar hemos visto con coseno, y en el producto vectorial solamente viene a ser con el seno. El producto vectorial no es conmutativo. Para calcular el producto vectorial podemos utilizar determinantes. Puedes utilizar el método de Cramer, Sarrus o el que más te convenga, el que más sea fácil para ti. En esta aplicación podemos observar que el ángulo entre esos dos vectores forma 120 grados y podemos determinar el producto vectorial. Y nos damos cuenta que el producto vectorial para una magnitud son iguales, pero en direcciones son diferentes. Bueno, aquí les dejo una bibliografía donde hemos sacado información para realizar nuestro trabajo. Espero que les guste y nos vemos pronto. El caso número 1 es un vector en dos dimensiones, es decir, que se extiende en X y en Y. Consta de una magnitud, un ángulo de abertura, componentes en Y calculados por seno y componentes en X calculados por coseno. El caso número 2 es un vector en tres dimensiones, es decir, que se extiende en X, en Y y en Z. Consta de tres ángulos. Aquí solamente se va a usar la función coseno, teniendo en cuenta siempre el triángulo rectángulo que se forme.